Bueno, estudiantes, queridos estudiantes, vamos a hacer un video de las dos primeras leyes que rigen el comportamiento de los gases. La ley primera que vamos a mirar es la ley de Boyle y Mariot. Y la segunda ley es la ley de Charles y Gay-Lussac. ¿Qué dice la ley de Boyle y Mariot? La ley de Boyle y Mariot establece que el volumen de un gas seco es inversamente proporcional a la presión a la que se somete. La fórmula matemática, la expresión matemática es esta: volumen, signo de proporcionalidad y 1 sobre la presión porque es inversamente. Vamos modificando esta condición. El volumen, al introducir el signo de la igualdad, se introduce la constante. ¿La constante cuál es? El proceso se hace a una presión igual. Ustedes ven aquí presión 1, presión 2, que no tiene datos porque es igual para todo. Perdón, temperatura. La temperatura es igual. La presión es que varía. En este caso, si se aumenta la presión, como es inversamente, disminuye el volumen. Si se disminuye la presión, aumenta el volumen. Es inversamente proporcional. Este es el primer caso, las condiciones iniciales donde está el gas, y este es el segundo caso, las condiciones finales donde se encuentra el gas. Vamos aquí a modificar, a despejar la constante. Queda la constante igual ¿a qué? Al volumen. Esta presión, la constante la dejamos ahí, esta presión la pasamos para acá. Está dividiendo, la pasamos a multiplicar por la presión. La constante. Aquí hay un error. Aquí la constante es la temperatura. La constante es la temperatura. Entonces, aquí la constante es la temperatura, porque permanece igual. Entonces queda esto. Este para el primer caso, ¿cierto? Este para el primer caso quedaría volumen 1, presión 1. Para el segundo caso, o la segunda condición en que se encuentra el gas, igual a volumen 2 por presión 2. Aquí, al igualar estas dos ecuaciones, al igualar, se cancelan las constantes. La expresión queda dada entonces como volumen 1 por presión 1 igual a volumen 2 por presión 2. En esto queda reducido la expresión matemática de la ley de Boyle y Mariot. ¿Cómo lo podemos aplicar? Miremos aquí. Pongámosle datos a esto. Un recipiente, un gas se encuentra en un recipiente de 2 litros. Usted va sacando los datos ahí. El volumen 1, si son las condiciones 1, 2 litros. A una presión 1, de 1 atmósfera. El problema es si se aumenta la presión a 2 atmósferas, o sea, al doble, ¿cuál será el nuevo volumen? Es la pregunta que me hace. Entonces yo voy aquí a la ecuación. Me están diciendo que hay el volumen 2. Pues despejo el volumen 2.
¿Cómo lo despejo? Le quito esta presión, vea. Esta presión va para acá. Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, ¿cómo queda acá? Volumen 2 igual a presión 1 por volumen 1. Y esto que lo pasa a dividir al otro lado queda sobre presión 2. ¿Qué hace usted? Voy acá. Reemplazo. Volumen 2 igual a presión 1. ¿La presión 1 qué es? Una atmósfera. ¿Y el volumen 1 cuánto es? 2 litros. Sobre la presión 2. Presión 2 son 2 atmósferas. Mira, aquí, manejando las unidades, si estoy hallando el volumen, atmósfera con atmósfera se cancela, el volumen queda en litros. Si yo aumento la presión, tiene que disminuir el volumen. De 1 por 2 da 2, dividido 2, ¿cuánto da? 1 litro. Si inicialmente el volumen donde estaba el gas era 2 litros, ahora se ha reducido a la mitad, porque es inversamente proporcional. Esta es la ley de Boyle. Ahora miremos la ley de Charles. La ley de Charles, ¿qué dice en su expresión? Relaciona también el volumen, pero lo relaciona, volumen de un gas, lo relaciona directamente proporcional con la temperatura. Cuando la constante ya es la presión. Ahora sí. Seguimos lo mismo. De la manera como vamos a despejar esta fórmula. Volumen igual a temperatura, pero cuando introduce la igualdad, se introduce la constante, la constante es la presión. Despejamos la constante que es la presión. Dejamos ahí, quitémosle la temperatura, pasémosle a este lado a dividir. Está multiplicando, lo pasamos a dividir. Volumen sobre temperatura. Esto para el primer caso, mire, para las condiciones iniciales donde se encuentra el gas. Y estas dos son las condiciones finales en que se encuentra el gas. Este sería volumen 1, temperatura 1. Y aquí, constante presión para el segundo caso, volumen 2 sobre temperatura 2. Igualando, si yo igualo esto, se cancela. ¿Cómo me queda acá? Definitiva, volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Vamos a aplicarlo a un problema. Mira, que el problema está acá. Yo tengo un gas en un recipiente, vamos a ponerle datos aquí, en un recipiente, volumen 1, que tiene 5 litros. Yo me estoy inventando estos problemas. A una temperatura, miren, la temperatura cuando se trabaja en los gases de temperatura absoluta o temperatura Kelvin. Entonces, a una temperatura 1, mira, aquí está 273 grados Kelvin. Dice, si se aumenta la temperatura 2, a 546 grados Kelvin, entonces, ¿cuál será el nuevo volumen? ¿Cuál será el nuevo volumen del gas? ¿Qué hacemos acá? Nos piden hallar el volumen 2. Aquí nos pueden pedir hallar el volumen o la temperatura. No hay más cosas que nos puedan pedir en el problema. Entonces me piden el volumen 2. Dejemos el volumen 2 ahí. Quitémosle esto para despejar la temperatura 2. Entonces esta temperatura 2 va a
está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces aquí quedaría volumen 2 igual a esto, a volumen 1, porque el volumen 2 está allá, pues es igual a esto, volumen 1 sobre temperatura 1. Y esto que está dividiendo, para quitárselo ahí, pasamos a multiplicar, temperatura 2. Reemplazamos, volumen 2 igual, volumen 1, ¿cuánto es? 5 litros. 5 litros. Por temperatura 2, 546 grados Kelvin sobre temperatura 1, que es 273 grados Kelvin. Si hacemos esa operación en la calculadora rápida para no demorarnos, sería 5 por 546 y lo dividimos entre 273. Eso me da 10 litros. Es la respuesta. Vamos a ver si es lógico. Si aquí me está diciendo la expresión matemática que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, quiere decir que si yo aumento la temperatura, como en este caso que la aumenté, tiene también que aumentarme el volumen. El volumen pasó de que de 5 litros pasó a 10 litros. Entonces, estimados estudiantes, pues ya con esta explicación pueden hacer ejercicio de la ley de Boyle y ejercicio de la ley de Isaac. Buen día.